Le damos la gloria al Señor, amado, bendito sea el Señor. Hoy el Señor nos ha permitido volver a estar aquí reunidos en la casa de Dios. Y vamos a seguir pues lo que hacemos por mandato del Señor, el estudio de la palabra del Señor. Amén. Porque, amado, verdaderamente que el estudio de la palabra del Señor es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Y hoy quiero tocar un tema, bendito sea el Señor, el cual puede ser continuación, y es continuación de lo que hemos estado estudiando. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando de los objetivos del enemigo, ¿verdad? Los objetivos del enemigo en la guerra espiritual. Y el primer objetivo que tocamos fue acerca de la identidad. ¿Se acuerda de eso? Acerca de la identidad y cómo el enemigo te conoce. El enemigo te conoce. Cristo te conoce, pero el enemigo te conoce también. Los demonios saben quién tú eres, los demonios saben si estás buscando de Dios, ellos saben si verdaderamente tú tienes un llamado de parte de Dios a hacer lo que estás haciendo, porque eso es importante. Y hoy quiero balancear eso con la segunda parte, que es el segundo objetivo, que viene siendo el propósito de Dios. Los demonios atacan el propósito de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Por eso el comentario que hice acerca de que ellos conocen si tú eres llamado de parte de Dios es bien importante tenerlo en cuenta, porque tu éxito y tu victoria en tu trayectoria va a depender del llamado de Dios. Y porque existen muchos, amados, que tienen buen deseo en su corazón de hacer obra para el Señor, de hacer cosas buenas para el Señor. Bueno, sí, el Señor nos llamó a predicar este evangelio a toda criatura y nos llamó a ser discípulos a todas las naciones. Pero lo primero que hace el Señor es que educa, nos enseña. O sea, no podemos salir sin el conocimiento amplio y sin el respaldo del Espíritu Santo a hacer algo, porque podemos fracasar, o lo más seguro es que fracasen. Amén. El tiempo que llevan ustedes aquí en la iglesia, bendito sea el Señor, es un tiempo donde han adquirido conocimiento y se le ha estado predicando la palabra del Señor, pero yo me dedico, ustedes saben que un poquito más a la enseñanza. Me gusta más ir directamente a la enseñanza bíblica, porque mi deseo es que ustedes también en un momento dado sean llamados. Sean llamados. La importancia del llamado, amado, es que el llamado de Dios es el que nos da a nosotros el poder. El llamado de Dios nos da la capacitación y nos da también la protección. Nos da también la protección. Bendito sea el Señor. ¿En qué forma? Bendito Dios. Vamos entonces a estudiar la palabra y vamos a ver cómo debe de ejecutarse, en el orden que debe ejecutarse un llamado. Amén. Sí, amado, porque hay veces que pues vienen personas que no están verdaderamente capacitadas o enviadas por Dios a dar profecías a las iglesias. Aquí es donde entra el estudio del discernimiento del Espíritu. Amén. Por eso es que tenemos que tener el discernimiento del Espíritu, para que podamos nosotros entender que eso que Dios me está hablando a través de X persona proviene de Él. Amén. Bendito sea el Señor. Y hay muchas formas de poder captar eso. Amén. Y eso lo vamos a dejar para otro próximo estudio. Pero ahora vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Y ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a ver algo bien importante. Y es cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, le hace el llamado a Bernabé y a Pablo. Bendito sea el Señor. Pablo, ustedes saben que era perseguidor de la iglesia. Pablo, anteriormente Saulo, tuvo un gran encuentro con Jesús. La palabra dice, ¿verdad?, en el capítulo 9 del libro de los Hechos,
que Jesús, mientras él iba camino a Damasco, lo iluminó a tal grado donde él cae al suelo y cae ciego, y allí él entiende que lo que estaba pasando no era algo normal. Había una voz que era la voz de Cristo, y él dice: Señor, para que soy bueno, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Bendito sea el Señor. Y ahí entonces encontramos el comienzo del llamado de Saulo, hoy conocido como Pablo. Bendito Dios. Pero aquí tenemos, bendito Dios, ya que Pablo está preparado y ya que Pablo está listo, el llamado que le hace Dios a través del Espíritu Santo para enviarlo a predicar el Evangelio a los gentiles. Y aquí vamos a aprender algunas cositas que son bien importantes, porque yo tengo fe de que Dios los va a llamar a ustedes. Y yo tengo fe de que Dios los va a llamar a ustedes. Y hay varias cositas aquí que tenemos que entender. Entonces dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, gloria a Dios. Eso es. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bendito sea el Señor. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Los primeros 3 versículos. Gloria a Dios, aleluya. Anótelo, márquelo y léalo con calma, porque ahí se encierran 4 cosas bien importantes que debemos de saber sobre el llamado. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, clamamos a ti, Padre amado, pidiéndote, Dios, que tú, Señor, unja mis labios con tu Espíritu Santo, Padre amado, sazones cada palabra que salga de mi boca, para que cada hermano, Padre amado, pueda ser edificado y cada hermano pueda entender lo que tú le quieres transmitir hoy a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, también por aquellos que oyen los videos, Padre amado, que también sean bendecidos y alcanzados y su conocimiento sea ampliado, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Ok. Si escuchan algunos aplausos es porque está lloviendo. Amén. Algún ruidito background es porque aquí en Puerto Rico, estamos en Guayama, Puerto Rico, y en esta fecha pues tiende a llover mucho para esta fecha. Gloria a Dios. Ok, tenemos varias cosas aquí importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pablo es llamado junto a Bernabé al ministerio. Y fíjese qué punto bien importante, los cuales más tarde vamos a tocar y vamos a explicar. Pero hay 4 puntos bien importantes, y es que para usted ser llamado, es importante que usted ame la palabra de Dios. Que usted ame la palabra de Dios. Otra cosa que es bien importante para que usted pueda recibir un llamado de parte del Señor, es que usted, como estos hombres, dice la palabra aquí, que ellos ministraban al Señor. Ministraban al Señor. Y esto significa que ellos adoraban a Dios y trabajaban para el Señor en la casa de Dios. Amén. O sea, ellos obraban dentro de la casa de Dios. Hay muchas formas de ministrarle al Señor en la casa de Dios. ¿Cómo comienza un ministerio? El ministerio comienza en la casa de Dios, amados. Todo ministerio comienza en la casa de Dios. Porque es importante entender que lo que a usted no le gusta hacer en la casa de Dios, vaya a otro lugar a hacerlo. Amén. Si no le gusta trabajar, no le pida a Dios que lo lleve a ningún lado a predicar la palabra, porque eso es trabajo. Bien, y esto es importante tenerlo claro. Dios te va a evaluar. Oh sí, el Espíritu Santo te va evaluando.
Bendito sea el Señor. Estos hombres entonces eran amadores de la palabra, por eso es que vemos que dice que había profetas y maestros. Hombres que amaban la palabra. Hombres que ministraban al Señor. Bendito sea el Señor. Y también ser una persona de oración y de ayuno. Ser una persona que le guste la oración y que en la semana saque su tiempo de ayuno para el Señor. Amén. Porque es a través de la oración, a través del ayuno, que tú te vas fortaleciendo y creciendo espiritualmente. Bien importante, amado, la oración y el ayuno en estos caminos. Por eso es que dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Bien importante. Entonces ahí vemos cuando entra el Espíritu Santo en acción. Cuando entra el Espíritu Santo en acción. Voy rapidito, gloria a Dios, aleluya, en las primeras partes, porque luego estaremos hablando de estos puntos. Bendito sea el Señor. Vemos entonces que entra el Espíritu Santo en acción y hace el llamado. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Tenga eso bien en mente. Dijo el Espíritu Santo. Mucha gente hoy en día es, así dice Dios, y así dice Dios, y así dice Dios. Todavía nosotros estamos en el libro de los Hechos. Porque hasta que no venga Cristo no pasa esta dispensación. Amén. Cuando la iglesia sea levantada, esta dispensación termina. Quiere decir, gloria a Dios, aleluya, que nosotros seguimos haciendo el trabajo que aquellos hombres hicieron al principio. Pablo, Pedro, Juan, estos hombres predicaron la palabra y fueron de lugar en lugar predicando la palabra. A nosotros nos toca ir por el mundo y predicar este evangelio. Pero esto es lo que tenemos que entender, que ir a predicar este evangelio por el mundo requiere de un llamado directo de parte de Dios. Y cuando Dios llama con un llamado específico. Dios llama con un llamado específico. Bendito sea el Señor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Este libro de Efesios que nosotros lo hemos estudiado bien a fondo. Viene, gloria a Dios, aleluya, capítulo 2, versículo 10, perdona, capítulo 2, versículo 10 de Efesios, y dice lo siguiente. Mire por qué razón es que Dios nos llama, y tiene que ser Dios el que nos llame a través del Espíritu. Amén. Primero, tenemos que entender que todo lo que está hecho en la tierra está hecho por las manos de Dios. Cuando Dios dijo su palabra creó esto, creó aquello, y Él dijo es bueno, aleluya, y Él es dueño de todo lo que está establecido. Bendito sea el Señor. Por tanto, Él llama al que le entiende que está capacitado para llevar a cabo esa misión. Y son, aleluya, misiones, son misiones que Dios las estableció en un tiempo anterior. Antes de que nosotros hasta viniéramos a este mundo, ya habían misiones y obras establecidas para que usted y yo las lleváramos a cabo. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice Pablo en su carta a Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién las preparó? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que estas obras ya están preparadas para que alguno de ustedes sea partícipe para enviarlo a esta obra. Amén. Para entregar esta encomienda en sus manos. En este caso, Pablo se le entregó la encomienda, gloria a Dios, aleluya, junto a Bernabé. Bendito sea el Señor. ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿Qué iba a hacer Pablo? Pablo iba a comenzar a predicar el evangelio a los gentiles. Amén. No a los judíos. Aunque Pablo, aleluya, conocía la ley, conocía todo bien, estaba bien entrenado en la ley, Dios lo tomó para predicarle a los gentiles. Gloria a Dios. Sin embargo, Pedro, que era un pescador y tenía menos preparación, Dios le encomendó a los judíos.
Porque Dios hace como Él quiere. Señor, gloria a Dios. Y Dios conoce tu capacidad y Dios conoce dónde eres efectivo. Amén. El llamado de Dios te da las herramientas y la certeza y la seguridad de que lo que vas a hacer va a tener buen resultado. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Amén, gloria a Dios. Vayamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 8, y veamos un evento que nos da a entender a nosotros que Dios llama y llama cuando Él quiere para atender una necesidad que Él quiere que sea atendida. Amén, Amén. gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 8 de Hechos. Vamos allá. Gloria a Dios. Voy así, amado. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero aprovechar bien el tiempo. Y entonces tenemos el caso de Felipe. Mire esto y presta atención. Cuando Dios quiere tomar a una persona, para Dios no hay obstáculos, no hay situación, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué, Señor, tú me quieres tomar a mí si yo estoy haciendo este trabajo aquí, si yo estoy predicando acá, si yo estoy teniendo buenos resultados aquí, si las almas se están convirtiendo allá o acá, pero entonces Dios dice, no, ahora te necesito en tal sitio, porque Dios es soberano. Amén. Y este es el caso que vemos en Felipe, mire esto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí estaba Felipe en Samaria, predicando la palabra. Las almas se convertían, las almas eran sanadas, bendito sea el Señor, y eran libertadas. Pero ¿qué sucedió? Cuando usted va al capítulo 8, versículo 26, nos damos cuenta de que algo sucedió. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco fue funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorarle. Volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, volvemos. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está operando en nosotros, y en este tiempo es el que opera. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes de lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Bendito sea el Señor. Fíjese qué importancia, gloria a Dios, aleluya, de interrumpir una gran campaña, o interrumpir un gran avivamiento. Que yo veo que mucha gente habla del avivamiento y los avivamientos y los avivamientos. Sin embargo, habiendo o existiendo este avivamiento en Samaria, Dios interrumpe ese avivamiento para mover a Felipe hasta donde estaba un eunuco. Moverlo totalmente de un lugar a otro para atender la necesidad de una sola persona. Alábalo que Gloria a Dios. Alábalo que Cuando Dios da el llamado, Dios es soberano, y nosotros tenemos que someternos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén.
Muchas personas que quieren coger los ministerios para otorgarse algún crédito o para recibir aplausos o para recibir reconocimientos. Sin embargo, Dios tiene otro plan con el ministerio y con el llamado que le hace. Lo hermoso de esto, amado, es que cuando tú te sometes al llamado de Dios, cuando tú esperas que sea Dios el que te llame, déjame decirte que Dios te lo va a hacer sentir. De una forma u otra Dios te lo va a sentir. El llamado que Dios hace, oiga, amado, es algo que no va a dejar de sonar. Es como una alarma que no va a dejar de sonar hasta que usted atienda ese llamado. ¿Te ha visto los despertadores? Que a veces usted lo pone para una hora y siguen Juan, haciendo ruido y haciendo ruido y haciendo ruido y haciendo ruido hasta que usted no lo atiende y lo aprieta para que se apague. Él no se va a apagar. Así es el llamado de Dios. Usted entenderá que Dios lo está llamando, porque donde quiera que usted se meta, donde quiera que usted vaya, donde quiera, aleluya, que usted se encuentre, allí Dios lo va a encontrar a usted también. Gloria a Dios. Alaba lo que Él dice. Por eso que no se puede huir del llamado. Pero tampoco podemos nosotros adelantarnos al llamado. Tampoco nosotros podemos adelantarnos al llamado y tratar de ejecutar algunas acciones sin nosotros ser llamados y guiados por Dios. Amén, gloria a Dios. Mira qué importante el llamado de Pablo y entender este asunto. Pablo es llamado para los gentiles. Eso se encuentra en el capítulo 3 de Efesios, cuando él habla. Vamos a ir aquí. Capítulo 3 de Efesios. En su carta, del 1 al 8. Mire cómo él dice. Estoy leyendo Biblia, amado. No estoy hablando nada más que palabra. Amén, gloria a Dios. Porque eso es lo que cuenta. La palabra de Dios está totalmente diseñada para crear líderes, para crear siervos, para crear hombres y mujeres de autoridad. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios 1 al 8. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quién? Los gentiles. Pablo entendió que su llamado era para atender la causa de los gentiles, para llevarle el evangelio a los gentiles, para que los gentiles pudieran recibir a Cristo como Salvador. Bendito sea el Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él entiende que el llamado de él fue por gracia, porque Pablo era un criminal, Pablo era un perseguidor. Pablo mataba a la gente y mandaba a matar a la gente y consentía en la muerte, bendito sea el Señor, de algunos cristianos. Sin embargo, Dios lo perdona y por gracia le brinda esta encomienda. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Bendito sea el Señor. Amado, tenemos que entender, y todo aquel que escucha, que el ministerio o el llamado que Dios nos hace, no lo hace
porque usted tenga grandes capacidades o porque usted sea grande en conocimiento e inteligencia o tenga muchos recursos económicos para poder llevar a cabo una misión, sino por su gracia. Por su gracia. Entonces, si usted cree que como usted conoce muchos versículos bíblicos, usted se puede lanzar al campo misionero o se puede lanzar al campo evangelístico o puede abrir una iglesia sin tener un llamado, amado, yo le digo que lo piense 2 o 3 veces. Sí, Señor, gloria a Dios. Porque la victoria está en el llamado. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese una cosa, para que usted vea que cuando no hacemos verdaderamente como debemos de hacer y no atendemos el llamado en cierto modo como lo tenemos que atender, comienzan a haber conflictos contra nosotros. Vamos a leer, aleluya, el capítulo 13 de Hechos, donde estamos, pero vamos a leer el verso 42. Aquí nos afirma que el llamado de Pablo fue totalmente para los gentiles. Aquí nos afirma que el llamado de Pablo fue totalmente para los gentiles. Oiga bien. Versículo 42 del capítulo 13 de Hechos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ahí estaba Pablo en la sinagoga de los judíos. Oiga bien, los gentiles les rogaron. ¿Quiénes eran los que estaban rogando? Los gentiles les rogaron a Pablo que el siguiente día de reposo, les hablase de estas cosas. Fíjese el respaldo de atender el llamado como debe de ser atendido. El respaldo de atender el llamado como debe de ser atendido. Dice la palabra del Señor que los gentiles le rogaban a Pablo. No eran los judíos los que le rogaban a Pablo, eran los gentiles. Pero Pablo, oiga bien, Pablo amaba a los judíos. Pablo amaba el pueblo de Dios. Y oiga bien lo que pasaba. Dice, más adelante, entonces Pablo y Bernabé, esto está en el 46, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Esto es hablándole a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. O sea, que no era un llamado para cualquiera, era un llamado específico para los gentiles. Fíjense en el 45, versículo 45, lo que pasaba cada vez que Pablo trataba de hablarle a los judíos. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se ve que los judíos, aleluya, siempre que Pablo trataba de hablarle la palabra, algunos de corazón noble entendían, pero la mayoría de los judíos atacaban a Pablo. Atacaban a Pablo. Por eso el ministerio debe de ser llevado a cabo de acuerdo a los parámetros de Dios, a como Dios, aleluya, nos pidió, bendito sea el Señor, que lo lleváramos a cabo. No podemos salirnos de esa línea. Hay veces que hay gente que quiere estar inventando. La palabra dice que el pastor debe de ser pastor maestro. Amén. Señor. Entonces hay muchos que lo que están es entreteniendo las iglesias. Lamentablemente tengo que decirlo porque es así. Hay muchos que no están tomando este llamado como deben de tomarlo, y en vez de educar a la iglesia y preparar líderes y preparar hombres y mujeres que salgan a pelear la batalla y a ganar almas para Cristo, que salgan a trabajar el campo,
para que cosechen almas para Cristo, lo que están es trayéndole payasos y trayéndole cuanta cosa hay, de todo, menos palabra de Dios.